Buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a trabajar en personal social un tema de Aprendo en Casa. El tema es las costumbres de las personas de mi comunidad. En este tema vamos a tratar la experiencia de Mariela. Mariela es una niña que nos va a contar lo que pasa en su comunidad. Pues ella nos dice que a su comunidad ha llegado personas de diferentes lugares del Perú y del mundo. Ella ha notado que a algunos adultos les cuesta entender algunas costumbres de personas que no son de su lugar de origen. Por ello, piensa, ¿ocurrirá lo mismo con mis amigas y amigos cuando volvamos al colegio? Esa es la gran pregunta que se hace Mariela y vamos a ayudarle a responder. ¿Qué vamos a aprender hoy día en esta sesión de Aprendo en Casa? Pues mira, vamos a aprender las costumbres de tu comunidad y elegirás cuál de ellas sería importante compartir con las niñas y los niños que provienen de otros lugares, ¿no? Y sobre todo vamos a considerar los derechos, ¿no?, de los niños y las niñas para una buena convivencia. También vamos a apreciar algunas manifestaciones artístico-culturales de tu comunidad y algunas actividades en familia, ¿no?, que nos ayudarán a entender mejor, ¿no?, y en las costumbres de aquellas personas que provienen de otros lugares que no son de tu comunidad. A ver, mira, acá tenemos un camino que nos guiará a entender las costumbres de mi comunidad para compartir, y también esto nos va a servir, ¿no?, para conocer nuestros derechos, para así respetarnos y relacionarnos mejor. Empecemos. Nuestro propósito en este día es las costumbres de mi comunidad para compartir. Pues Mariela desea contarle algunas de sus costumbres a los nuevos niños y las nuevas niñas que han llegado a su comunidad. Para ayudar a identificar algunas costumbres sobre las que pueden hablar, vamos a ver cada una de las imágenes. Por ejemplo, acá vemos un niño que está tomando sus alimentos, ¿no? Esto se refiere a las costumbres, ¿no?, referidas a los alimentos, ¿no? En esta imagen nos está mostrando la costumbre, ¿no?, que indican que comen y beben las personas de las comunidades. También vemos acá las costumbres referidas a los juegos. Estas costumbres se refieren a los juegos que suelen realizar los niños y niñas de las comunidades. Acá vemos otra imagen, que son costumbres referidas a las actividades familiares, pues en estas costumbres se refieren a la actividad que hacen en conjunto las familias, es decir, los integrantes de las familias, como por ejemplo puede ser cosechar, plantar, cantar, ¿no?, manifestar sus costumbres, ¿no?, a través, ¿no?, de la unión familiar. Mira, la mamá de Mariela le ha dicho que cuando una nueva niña o un nuevo niño viene a la comunidad, se le debe respetar sus derechos, ¿no? Y ella nos dice, para conocer algunos de los derechos de los niños y las niñas, vas a observar las cartillas de colores, ¿no? Y a Mariela le dice, y vamos a descubrir cuáles son. Y Mariela está muy atenta y le dice, está bien, mamá. Aquí tenemos, por ejemplo, dos cartillas. A ver, hacemos clic en la primera cartilla y dice, recibir educación escolar es uno de los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Todo niño tiene derecho a recibir una educación. Luego tenemos el derecho a no ser discriminados. ¿Qué nos quiere decir? Que ningún niño o niña
tiene que ser discriminado, ya sea por el color de su piel, por la religión que profesa, o de repente porque sufre de alguna discapacidad. Todos y todas son iguales y deben ser tratados por ente de igual manera. En el otro cuadro de color vemos que nos dice tener derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo adecuado. Aquí nos está hablando claramente de que se tiene que respetar la vida de los niños y las niñas. Nadie puede atentar contra su vida. Nadie tiene derecho a atentar contra su vida. En el otro cuadro vemos tener una vivienda digna. ¿Qué nos quiere decir? Que cada niño y niña tiene derecho a tener un hogar, una casa, ¿no? Y en esa casa vivir en un espacio adecuado para su desarrollo junto con su familia. En el otro cuadro vemos tener una familia que los quiere y que los cuide. Si es todo niño o niña tiene derecho a tener una familia, ¿no? Papá, mamá o en algunos casos acompañados por los abuelitos, los tíos o algunos familiares que conforman, ¿no?, su familia. Recibir el amor, el cuidado y el cariño de toda su familia. Por ejemplo, en el otro cuadro dice derecho a recrearse. Todos los niños y niñas tienen derecho a recrearse, tener un espacio y un tiempo para jugar y poder hacerlo con sus juguetes. Bueno, en este tiempo de pandemia, no, de repente no se puede salir a recrearse a los parques, pero sí lo pueden hacer dentro de su hogar, adecuar un espacio para que puedan recrearse y relajarse y así respetar ese derecho que tienen. También participar y ser consultados sobre las situaciones que los afectan y que tomen en cuenta sus opiniones. Es importante también que el niño o la niña manifieste su punto de vista y su opinión sobre ciertos asuntos familiares que puedan, ¿no?, compartir, porque ellos también tienen derecho a ser escuchados y dar sus ideas y sugerencias. También podemos ver en el otro cuadro, ¿no?, que tener derecho a que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia, ¿no?, se considere que es lo mejor para las niñas o los niños. La Constitución Política del Perú protege a los niños y niñas, como también a los jóvenes, a los adultos. Y se ha establecido que la ley protege al menor de edad contra cualquier, ¿no?, caso en que se obstruya o no se respete sus derechos. Pues recuerda que conocer las costumbres de los niños y las niñas de las comunidades es importante, pues así podrás relacionarte mejor con ellas y ellos respetando sus derechos. Acá tenemos una pregunta muy importante que dice, ¿qué derecho de las niñas y los niños podrían no respetarse cuando una niña o un niño se muda a un lugar y los otros no conocen sus costumbres? Para responder a la pregunta vamos a ver algunas ideas y así conoceremos esos derechos, ¿no?, que nos están respetando. Por ejemplo, tenemos derecho a no ser discriminado. Algunas niñas y algunos niños tienen diferentes formas de vestirse. Por eso es importante conocer sus costumbres para respetar su derecho a no ser discriminados por cómo se visten, ¿no? En algunos casos se ve que en las regiones de nuestro Perú, tanto los niños y las niñas se visten de manera diferente, ¿no?, a nuestra comunidad que está en la costa. Y lo mismo pasa con la región de la selva, ¿no? Entonces, eso nos está indicando de que todos los niños y las niñas deben respetarse sin fijarse en la forma como se visten o de repente por la forma como ellos hablan, porque cada región tiene un dialecto, tiene de repente una entonación al momento que ellos pronuncian algunas palabras, ¿no?
pero eso no los hace diferentes, porque todos somos iguales. Derecho a la recreación. Las niñas y los niños realizan diferentes juegos en sus comunidades, ¿no? Por eso es importante conocer sus costumbres, ¿no? ¿Y cómo vas a conocer las costumbres? Preguntando qué juegos realizan o también invitando a jugar con ellos. De este modo también se está respetando su derecho a la recreación. En algunos casos todavía, por ejemplo, se mantiene en el juego de volar los cometas en las estaciones pues, de otoño e invierno, ¿no? O juegan de repente al limbo, a las canicas, a las altasogas, que son juegos que ayudan y se respetan el derecho a su recreación. Muy bien. Mira, acá vemos dos láminas. En estas dos láminas, no, en una de ellas dice derecho de los niños y las niñas, ¿no? Se menciona algunos derechos importantes que ustedes deben de conocer y te invito también a compartir con algún familiar para que puedas de repente intercambiar ideas y sugerencias y opiniones. Y recuerda, en la escuela y en la casa los niños y las niñas tienen responsabilidades, ¿no? Así como tienes derechos, también tienes responsabilidades, tienes deberes. Pero todo se hace de acuerdo a la edad y condición del niño o la niña. Y así como los derechos nos dicen de que no debe de haber distinción de sexo, edad, cultura, religión, ¿no? Discapacidad ni condición social, ¿no? Se tiene que respetar siempre los derechos de los niños. En la segunda lámina hay una actividad que está como tarea, en la cual tú vas a observar estas tres imágenes y vas a encerrar en un círculo si se cumple o no se cumple los derechos, ¿no? Que se indican en cada imagen, los derechos de estos niños. Así que observa bien, ¿no? Y luego vas a marcar la alternativa correcta de acuerdo a los derechos que están figurando aquí. Y por último, en tu cuaderno de personal social vas a responder estas tres actividades, ¿sí? ¿Cómo? Vas a tener en cuenta la imagen de la lámina anterior, si se cumple o no se cumplen los derechos del niño, ¿no? Y vas a reflexionar sobre esto y vas a responder en tu cuaderno de personal social.